El Espíritu de Dios está en este lugar. Lo vuelvo a repetir, amén. El Espíritu de Dios está en este lugar, amén. Y también dice, donde está el Espíritu de Dios, allí hay, más fuerte, libertad, aleluya, así es. Porque nosotros no vivimos una religión. No somos religiosos. O al menos intentamos no serlo. Porque el Espíritu de Dios no está donde se vive una religión. Porque donde se vive una religión, allí está el hombre. Pero no está el Espíritu de Dios. No hay nada más hermoso que nada de vivir una religión. En este mundo ya hay demasiadas religiones. Y para nada han hecho un mundo mejor. Para nada. Y vemos que en este mundo, allí donde están las diferentes religiones gobernando o siendo la religión oficial, a pesar de tantas religiones, en ningún país ha hecho algo bueno. Pero si este mundo se rigiera por los principios de Dios, ¿cómo cambiaría el mundo? ¿Cómo el hombre y la mujer estaría cambiado? El problema es que este mundo, lo he dicho muchas veces, se ha dejado llevar por las religiones y por las cosas y se ha olvidado de Dios. Pero nosotros tenemos la esperanza, amén, aleluya, que no vivimos esa religión. Nosotros vivimos un Dios personal. Cristo reinando en cada uno de nuestros corazones. Nada de religión, cero. En cambio, nosotros exaltamos el nombre de Cristo por encima de todas las cosas. Por eso nos sentimos libres. Y quiero decirte una cosa, estaba pensando ahora. Cada uno de nosotros es diferente. Y cuando imaginaos que Cristo estuviera en medio de nosotros y estuviera aquí mismo, como antes estuvo con nosotros, y lo vemos en la palabra de Dios. Imaginaos que Cristo estuviera en medio de nosotros. Cada uno de nosotros reaccionaría de forma diferente. Puede que alguien se sintiera tan impresionado delante de su presencia que se inclinaría a sus pies, como antes cantábamos, ¿no? Y besaría sus pies, como esa mujer que ungió los pies de Jesús y le besó. Y puede que algunos también se escandalizaran, como pasaba en aquel tiempo, y criticarían. O puede que alguien estuviera tan contento que empezaría a danzar delante de él. ¿Verdad? ¿Sí o no? No sabemos cómo reaccionaríamos. Yo reaccionaría de una manera, otro de otra. Alguien se pondría a llorar de felicidad. Otro estaría ahí sin saber qué hacer, mirándole fijamente. Lo que quiero deciros es que cada uno siente y expresa la emoción de conocer al Rey de Reyes de forma diferente. Pero todas son válidas y todas son preciosas. Lo importante es que estemos delante de Él como estemos, sintamos lo que sintamos, se lo expresemos a Él.
aunque sea en voz callada, pero Él conoce tus pensamientos y tus emociones y Él sabe todo, aleluya. Lo importante es que nos mostremos tal como somos delante de Él, aquí y en tu casa y en tu trabajo. Vive a Jesús, pero vívelo de verdad. No vivamos una religión. Amén. Dejadme que os diga una cosa antes de entrar en mi mensaje, que ya os advierto que hoy será corto. En el anuncio hemos hablado de la noche de bendición. Sí, es verdad, ¿no? Pero claro, en un anuncio no se puede expresar todas las cosas porque se hace pesado. Pero yo hoy necesito deciros algo. Y es que vosotros sabéis cómo aquí estamos ya hace tiempo entrando en la cultura de la bendición. Y hablando de cultura, una cultura es mucho más que pequeños detalles. Estamos viendo el detalle, ¿verdad?, de cómo oramos por nuestros hijos. Y oramos porque entra en la cultura de la bendición. Y eso es algo tremendo, que nuestros hijos sientan el calor de su papá y de su mamá, tocando su cabecita y orando por él desde pequeño, aunque sea de una semana, ¿verdad, no? Luego tendremos 2 presentaciones, ¿no? Y cómo oramos por nuestros hijos y le presentamos al Señor todo. Y esto es precioso, pero esto es una parte solo de la cultura. La cultura abarca mucho más. Abarca aquí y en nuestra casa. Bendiciendo a nuestros hijos y bendiciendo también a nuestro esposo y a nuestra esposa. Orando también por él, tocando su cabeza y dándole gracias por ese compañero y por esa compañera que nos ha dado Dios. Y esto no solamente el domingo, sino durante toda nuestra vida. Amén. Eso es una cultura, ¿de acuerdo? Ahora bien, dentro también de esa cultura, una de las cosas más impactantes que podemos hacer, como lo han hecho los judíos durante miles de años, por eso los judíos tienen esos principios tan hermosos, ¿verdad, no? Es, para mí, la más importante, la cena de la bendición. Y no digo el Shabbat, porque los judíos le llaman el Shabbat, pero nosotros no somos judíos, ¿verdad, no? Les amamos y son nuestros hermanos, pero nosotros somos cristianos evangélicos y nos hemos entregado a Cristo. Bien, pues entonces, la cena de la bendición es algo impactante cuando lo hacemos cada semana, como orar por nuestros hijos, por ejemplo. Y a mí me impactó tanto que quiero ayudaros a que todos sepamos más o menos una guía, ¿verdad, no?, de cómo hacer una cena de bendición bendecida delante del Señor. Entonces, yo que he estudiado mucho el tema, ¿vale?, ya tengo preparados unos apuntes y quiero enseñaros en la práctica que hay 7 pasos importantes que debemos de atender y saber para hacer una verdadera cena de bendición. 7 pasos. ¿Y qué mejor que hacer una cena primera nosotros aquí en la iglesia? Todos vosotros, los que queráis, todos, estáis invitados todos, vuestros familiares, los que queráis. Aquí haremos una primera cena de bendición y yo, con vuestro permiso, os enseñaré en la práctica, ¿no?, cómo hacemos, cómo se prepara una cena y cuáles detalles hay que hacer en la cena, cómo debemos orar y cómo hacer las cosas bien, ¿de acuerdo? Por eso la primera vez quiero que lo hagamos todos juntos. Y nos reuniremos por familias, ¿verdad, no? Y todos juntos haremos una cena y dentro de la cena veremos cómo hacer esa cena para que el Señor nos bendiga. Y luego, a partir de ahí, os invito a que un día de la semana, puede ser un lunes, puede ser un viernes, mejor que sea en sábado, ¿verdad, no?, o en domingo, escojáis un día para, por costumbre, reunir a toda la familia, padres, hijos, ¿verdad, no?, y orar los unos
por los otros, bendiciéndoles. Así que ahora os he dado un poco la explicación. ¿Habéis entendido bien? Os invito a que el día, ya no me acuerdo, 22, mira por dónde, ¿verdad? ¿No? El día 22 de este mes, sábado, vengáis aquí y todos juntos compartamos la noche de bendición. Amén. ¿Sí? ¿Ok? Bien, vale, muy bien, perfecto. Pues vamos a entrar en el mensaje de hoy. Capítulo número 7 de Mateo. Leeremos todos juntos. Si queréis conmigo y si no, ahí atrás saldrá proyectado. Capítulo número 7 de Mateo, a partir del verso 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿es que no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás os conocí. Alejaos de mí, hacedores de maldad. Quiero decirte que Dios no es mudo. Y Él está hablando desde el principio y estará hablando hasta el final de los días, de los tiempos. Y Él está hablando más que nunca a esta humanidad. Y todos escuchan su palabra. Pero nos hacemos una pregunta en esta mañana. ¿Alguien está escuchando verdaderamente el mensaje de Dios? El mensaje del Rey de Reyes ha sido enviado. ¿Cuál es tu respuesta al recibirlo? En una palabra le he titulado este mensaje, Dios te habla, pero tú eliges. El domingo pasado decía en mi mensaje que lo más importante de nuestra vida como cristianos es, ¿os acordaréis? Cumplir con la voluntad de Dios en nuestra vida. Es decir, permitir que el propósito que Dios ha dispuesto para mí y para ti se cumpla, si es posible, en un 100%. Y aquí leemos que Jesús nos dice que la única condición, la única para entrar en el reino de Dios es hacer su voluntad. Ese es el requisito que Dios, cuando estamos delante de Él, cuando estemos delante de Él, mirará y según lo que hayamos hecho en nuestra vida, de acuerdo
con su voluntad, no con la mía, entraremos o no entraremos en el reino de los cielos. Ahora bien, si me permitís, ¿qué pasará, por ejemplo, con aquellas personas que yo me he encontrado muchísimas veces, continuamente, por ahí, en una cena, en una compañía de amigos? Bueno, pastor, pero yo soy una buena persona, no hago mal a nadie. ¿No habéis oído nunca esto? ¿Sí o no? Soy una buena persona, no hago mal a nadie. Dios, si es que vive Dios, si es que es cierto, no me va a rechazar en aquel día. Grave error. Porque se puede ser una buena persona, pero no hacer la voluntad de Dios, que es muy diferente. Y aquí escuchamos, por medio de Jesús, que conoce muy bien al Padre y es el único que puede decir esto, que si no hacemos la voluntad de Dios, no entraremos en el reino de los cielos. Por lo tanto, ¿qué creéis que pasará en el día del juicio final con las buenas personas que no hacen mal a nadie? Lo siento mucho, porque yo no puedo contradecir a Dios. Ahí dejo la respuesta. También los hay, aquellos, entre comillas, religiosos que hablan de Dios y de la Biblia, e incluso oran y profetizan y hacen milagros y expulsan demonios. Conocemos todos, ¿verdad? ¿No? ¿Sí o no? Conocemos y pastorean y son líderes religiosos, etcétera, etcétera, pero no hacen la voluntad de Dios, sino que hacen su propia voluntad, aún con la mejor de las intenciones. ¿Qué pasará con ellos? Pues yo no lo digo, pero sí lo dice la palabra de Dios. Dice: entonces les diré claramente, jamás os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Podríamos hablar mucho de ello, sobre todo en tiempos de Jesús, sobre los fariseos y los saduceos y los sacerdotes y los escribas, los que estaban en las primeras posiciones, los que gobernaban al pueblo, los que hablaban por boca de Dios, los que hacían milagros por boca de Dios, los que se llenaban la boca de Dios, pero ni conocieron al Hijo de Dios cuando vino y estuvo con ellos. Ni le conocieron y le mataron. Y le mataron convencidos de que ese que mataban era un delincuente. Estaban convencidos, os lo digo, ¿eh? Y en cambio mataron al Hijo de Dios. Así es lo religioso. Si Cristo viniera hoy en día, los religiosos le volverían a matar. Porque nosotros no somos diferentes a ellos. Y hoy en día la religión se expresa de diferente manera, pero en el fondo es el mismo. Los religiosos quieren mandar, se apropian el conocimiento de la verdad y dominan y obligan a otros a hacer cosas que ellos no hacen en privado. ¿Entendéis bien? Y esa gente, cuando llegue el día, se avergonzarán delante de Dios, porque el mismo Dios les dirá: apartaos de mí, nunca os conocí.
Pero algunos podrán pensar o podéis pensar, pastor, Dios es muy duro. Es lo que normalmente la gente dice, ¿no? ¿Verdad, no? Si Dios existiera, no haría esto o lo otro. Vamos, unos se piensan que toman café con Dios cada mañana y se permiten en juzgar a Dios. Pero ¿quién eres tú para decidir por Dios? Si tú tuvieras que hacer justicia, ¿cómo lo harías? Resulta que de juez verdadero solo hay uno. ¿Y qué hace un juez? ¿Qué hace un juez? Hacer justicia, ¿verdad? ¿No? O sea, Dios no es que sea duro, es que Dios tiene que ser justo y aplicar justicia. No decir, mira, tú me caes bien, ponte a mi derecha, tú no me caes bien, ponte a mi izquierda. ¿Así es Dios? No. Dios es juez, es amor, es misericordioso, pero es juez. ¿Y un juez qué hace? Justicia. Y cuando llegue el día final, ¿cuál es el cometido de Dios? Hacer justicia. En ese día, Dios se sentará en su trono para hacer justicia. Y no será para bendecirnos o para darnos de su palabra. Eso ya habrá pasado, ¿sí o no? Ahora es el tiempo de misericordia. Ahora es el tiempo de pedir perdón. Ahora es el tiempo para todo el mundo de decirle a Dios, Señor, me arrepiento, bendíceme, cúrame, sáname, dame un trabajo. Sí, Señor, ahora es el tiempo. Pero en aquel día se le llama el día del juicio final. Y cuando hay un juicio, ¿qué pasa? Pues se hace justicia. No hay más. Se hace justicia. ¿Y qué hace el juez cuando hace justicia? Fíjate bien. Pues mira, por ejemplo, separa lo bueno de lo malo. Separa lo puro de lo impuro. Tiene que separar la verdad de la mentira. ¿Sí o no? ¿Para qué es un juez? Tiene que separar lo sano de lo enfermo, la luz de las tinieblas. Porque en ese reino, en el reino de Dios, no en este, ya he dicho muchas veces qué pasa en los reinos humanos, donde la mentira es entronada y gobierna el mundo, y los que mienten más son los que gobiernan. Y la verdad es desplazada y es rechazada. Y mientras que la mentira gobierna, la verdad se esconde. Pero en ese reino, allá arriba, en ese reino que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, en ese reino, la mentira no tiene lugar. Allí en ese reino, ni una mentira. Y ahí no existen ni mentiras pequeñas o mentiras grandes. Fíjate, muchos dicen, bueno, es que yo miento, pero eso no es una mentira, no, ni se le llama mentira. Perdóname. En el reino de Dios no puede entrar ni una mentira así. En ese reino no puede entrar nada de malo ni nada de injusto. Allí arriba todo será perfecto. Porque es que es normal, ¿os imagináis un cielo con mentiras? Yo no me imagino, ¿verdad? ¿No? Yo me imagino que lo que Dios me ha preparado es un lugar perfecto. No porque yo lo merezca,
sino porque Jesús lo hizo por mí. Un lugar perfecto. Solo faltaría. ¿Qué esperanza tenemos? ¿Qué esperanza tenemos aquí? A menos que no sea una esperanza verdadera de que un día realmente reinaremos con Él para toda la eternidad. Esa sí es una esperanza por lo que vale la pena luchar y morir y sufrir. Amén. Y hablando de esto, en todas las iglesias se suelen mezclar, esconder todo tipo de personas entre nosotros, buenas y no tan buenas, sinceras y otras que no son sinceras, íntegras y otras que no lo son tanto. Muchos que intentan servir a Dios y a los hermanos de todo corazón y otros que están para que les sirvan. Tanto es así que entre nosotros muchos ven y por nuestro mal testimonio se escandalizan y juzgan y no quieren saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque mira, ¿has visto cómo son los cristianos? Si fueran cristianos no harían esto, no harían lo otro. Mira ese o mira esa. Si realmente conocieran a Cristo estarían dando como anda. Y realmente es así porque por muchos malos testimonios que damos los cristianos, muchos no se acercan a Dios. Pero aún así, ellos no saben que un día Dios apartará lo bueno de aquello que no lo es. Los unos a un lado y los otros al otro lado. Nadie quedará en medio, porque no hay grises en el reino de Dios, ni medias tintas. En el reino de Dios el sí es sí y el no es no. Parábola de la cizaña. Leo en Mateo 13, 24, 30. Aleluya. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? Así pues, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo, les respondió. Y le preguntaron los siervos: ¿quieres que vayamos a arrancarla? No, les contestó. No lo hagáis. No sea que al arrancar la mala hierba, arranquéis con ella el trigo. Dejad que crezcan juntos hasta la cosecha. Dejad que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces diré a los segadores: recoged primero la mala hierba y atadla en manojos para quemarla, y después recoged el trigo y guardadlo en mi granero. Aleluya. Así es nuestra iglesia. Y así es todas las iglesias. Siempre habrá la cizaña y siempre habrá el trigo
entre nosotros. Pero no nos corresponde a nosotros arrancar la cizaña para nada, porque el rey nos dice muy claramente: dejad crecer lo uno y lo otro, ya me encargaré yo el día final de separar lo uno de lo otro. Está claro, iglesia, está clarito, ¿verdad, no? Más claro, imposible. De manera que siempre habrá entre nosotros, queridos y queridas, el trigo y la cizaña juntos, mezclados. ¿Y qué dice el Señor que hagamos? Pues ya está. Me acuerdo, estoy en la parte final. Me acuerdo que en tiempos de Moisés había 3 personajes muy importantes en el pueblo. Esto está en Números capítulo 6, pero lo buscáis en vuestras Biblias por la noche. Y esos personajes, 3 muy importantes en el pueblo, los habían elegido ellos mismos. Se llamaban Coré, Datán y Abirán. De manera que ellos, como eran representantes del pueblo, tenían el privilegio de estar delante del tabernáculo y ofrecer incensarios y ofrendas a Dios. Fijaos bien el privilegio que tenían. Pero dice la palabra que estos 3 se rebelaron contra Moisés y a Aarón, su hermano, porque envidiaban el sacerdocio de Moisés y de Aarón. Mira que ellos eran importantes, pero no querían lo suyo, envidiaban a Moisés y a Aarón. De tal manera que decían al pueblo, levantaron a todo el pueblo, todo, contra Moisés. Y le decían: hombre, ¿qué pasa con vosotros dos? ¿Es que vosotros dos, Moisés y Aarón, sois diferentes a nosotros? ¿Es que no somos nosotros todo el pueblo santo? ¿Es que vosotros sois más santos que nosotros? De ninguna manera. Todos somos iguales. Por lo tanto, nosotros también podemos ser sacerdotes como vosotros. Así es. Fijaos bien. Pero Dios, que sabe todas las cosas, les dijo: reunid a todo el pueblo delante de mí, todo el pueblo delante de Dios. Así era en aquel tiempo. Y la presencia de Dios descendió sobre todo el pueblo. Y Dios le dijo a Moisés: Datán, Coré, Abirán, ellos, sus esposos, sus hijos, sus tiendas, sus animales, todo lo que tienen, a mi derecha, los otros a mi izquierda. Y dice la palabra que cuando en aquel momento, bueno, eso evidentemente es más largo, estoy resumiendo un poco, en aquel momento, dice, Dios abrió la tierra y se los tragó vivos, no muertos. Eso es muy interesante, podríamos hacer otro mensaje sobre ello. Se los tragó vivos y dice que descendieron directo hasta el Seol. Seol quiere decir el infierno. Y cuando se los hubo tragado a todos, luego Dios cerró otra vez la tierra y no quedó nada de ellos. ¿Por qué? Pues Dios hace justicia. ¿Y quién es capaz de decirle a Dios si ha hecho bien o mal? Yo no lo haré. Dios es un Dios justo y Él siempre hace justicia.
y un día todos estaremos delante de Él. Y, permitidme decirlo, a veces también dentro del pueblo de Dios los hay que por celos o envidias o por, no sé, por intereses propios, algunos quieren tomar el lugar de otros. Y a veces soliviantan al pueblo. Pero ya sabéis lo que pasa, ¿verdad, no? Cuando alguien quiere tomar el lugar de Dios o de sus ungidos. De Dios nadie se burla. Amén. Y dejadme que me tome los 5 minutos, si es que puedo resumir bien. Dice la palabra que el Señor, Jesús, nos hablaba en parábolas, para que todo el mundo pudiera entender si es que realmente querían entender. Si es que realmente querían entender. Y yo quiero dejaros en un instante 3 parábolas para que todos nosotros podamos entender. Incluso me voy a permitir el daros un poco la explicación por si acaso alguien no entiende. La parábola del sembrador, esto va muy rápido, La parábola del sembrador. Dice que el sembrador salió a sembrar y sembró la semilla y ésta cayó una parte sobre el camino donde los pájaros vinieron y se la comieron y no quedó nada. Otra cayó entre piedras y como no había terreno, se secó y se perdió. Otra parte cayó entre espinos y estos la ahogaron, pero una parte cayó en terreno fértil y esta semilla creció a 30, a 60 y a 90. La palabra de Dios está sembrada en todo el mundo en estos tiempos. Hay muchos que no la reciben y estos no entrarán en el reino de los cielos, pero otros sí la reciben y estos entrarán y vivirán con Él eternamente. Amigos, Dios habla en este tiempo de forma clara, pero tú decides y eliges qué vas a hacer. Esto lo he predicado hace poco tiempo en la iglesia. La otra parábola de Jesús es la parábola de las 10 vírgenes. Las 10 esperaban al esposo. 5 de ellas se durmieron y se descuidaron, y cuando vino el amado, las encontró dormidas. Las otras 5 se mantuvieron despiertas y recibieron al esposo con gozo y alegría de corazón. Las 5 primeras se quedaron fuera de las bodas y delante de sus narices se cerró las puertas y se quedaron fuera para llanto y crujir de dientes, mientras las 5 que habían estado despiertas se quedaron dentro y disfrutaron de la presencia del esposo para siempre y de las bodas del Hijo de Dios. Dios sigue hablando muy claramente, pero tú decides cuál de las 5 vírgenes te representan. Esto hace todavía más poco tiempo que lo prediqué. Y por último, la parábola de las bodas del rey, si os acordáis, también lo prediqué hace 4 días. El rey invitó a sus invitados a las bodas de su hijo amado, pero muchos no quisieron ir y rechazaron la invitación. Así que el rey llenó de su palacio de pecadores, mendigos, prostitutas, enfermos, y empezó la ceremonia. Pero entre ellos se encontró uno solo
que no estaba vestido para la ocasión. Y mandó que se le echara afuera y recibiera su castigo. Y lo dejo ahí. Mirad bien. Dios siempre hace justicia. Nunca mezclará lo bueno de lo malo. Y en aquel día, cuando estemos delante de Él, no valdrá decirle al rey y al juez: es que a mí me engañaron, es que no me enseñaron, es que vi a alguien que se llamaba cristiano y no se comportaba como tal, es que estaba enfermo, es que abusaron de mí. En aquel día, delante del juez, no habrá ninguna excusa, porque será una presencia entre Él y yo, entre Él y tú, directamente, sin familiares, sin hijos, sin pastores, sin iglesia. En aquel día, todos estaremos delante de su presencia solitos. Y Él hará justicia. Aleluya, por favor. Dios siempre está hablando a su pueblo, pero tú decides qué hacer con tu vida. Y así es, amigos y amigas, como la palabra de Dios corre de un lado para otro en este mundo, cada vez más deprisa a medida que avanzan los tiempos. Cuanto mayor es la maldad, más grande es la misericordia de Dios, para que tengamos tiempo de venir delante de Él. Este mundo necesita despertar sus corazones. Este mundo necesita salir de la oscuridad en el que vive y de sombra de muerte, salir del error, dentro y fuera de nuestras paredes. Pero primeramente, como dice la palabra, el juicio de Dios será dentro de la casa de Dios. El juicio de Dios empezará dentro de su pueblo y luego se irá. Es fuerte, ¿verdad? Sí. Muy fuerte. Queridos amigos y hermanos, Dios está hablando. Nos ponemos de pie y quiero orar. Así es, Padre. Gracias, porque tú sigues hablando a cada corazón. A veces nuestros corazones están endurecidos delante de ti y no sabemos, Señor, por qué. Algo nos impide abrirnos delante de ti. Y nosotros somos demasiado pequeños y demasiado débiles para entender este misterio. Pero cuando te miramos a ti y entendemos lo grande que eres, lo poderoso que eres, y que tú conoces todas las cosas, las visibles y las invisibles, y todos los misterios,
desde el principio de los tiempos, podemos entender que nadie delante de ti, Señor, está exento de que tú puedas abrir nuestros corazones y nuestras mentes y puedas hablarnos claramente, Señor, y que desde el más pequeño hasta el mayor entre nosotros, quiera o no quiera, tú tienes la capacidad de hablarnos, esa capacidad de abrazarnos, de decirnos: tú eres mi hijo, tú eres mi hija, a ti te formé y te formé porque tengo algo hermoso para ti. Si eliges el mundo, encontrarás lo que el mundo te puede dar: ansia, desesperación, enfermedad, depresión, cargas, aflicciones, sufrimientos. Esto es lo que te dará el mundo. Pero si abres tu corazón y vienes a mí, encontrarás la verdad, y la verdad te hará libre. Y yo estaré contigo, y reinaré contigo, y cenaré contigo, y te abrazaré, y te diré cosas, y te enseñaré, y te revelaré misterios, y te daré hermosas bendiciones. Esta es la diferencia entre venir al mundo y venir a mí. Señor, que en esta mañana todos y cada uno de nosotros recibamos tu verdad. Es hora, Señor, de tomar decisiones, porque tú estás hablando desde siempre, pero ahora me toca a mí decidir. Ahora me toca a mí. ¿Qué hago con todo eso? ¿Lo llevo yo solo, yo sola? ¿Llevo esta carga yo? ¿O te la entrego a ti en esta mañana? Entrégale tus cargas, entrégale tus cosas delante de Dios y déjale a Él que haga en tu vida. Hemos oído, hemos escuchado que solamente el que hace la voluntad del Padre entrará en el reino de los cielos. Porque es imposible que cuando alguien quiera hacer su propia voluntad entre en el reino de Dios. Pero aquellos que, aunque sean débiles, estén enfermos, cargados, sufridos, aleluya, que quieren hacer la voluntad del Padre, oh Dios, tú los levantas, fortaleces sus rodillas y les dices: entra, hijo mío, hija mía, delante de mí y ponte a mi derecha y recibe la bendición y la vida eterna. Este es el mensaje de Dios para ti en esta mañana. Tú decides, Dios habla, pero tú eliges. Quiero dejar un tiempo para que cada uno medite en estos momentos y de verdad toma tus propias decisiones. No mires adelante ni atrás, ni a tu izquierda ni a tu derecha. No mires lo que te han hecho, no mires lo que pudo pasar. No, mira tu corazón en estos momentos y deja que el Señor entre en él. Aleluya.